Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, casi mimetizados con la madre naturaleza. Aquí tenéis, os presento a este seto de hortensias. Están completamente en flor, preciosas. Lo que pasa es que la flor está por la parte de atrás, justo donde nace el sol, le da el sol de frente y están unas flores preciosas. Aquí es una zona de sombra, una parra preciosa. Seguramente podéis escuchar los pájaros que andan por ahí. Y la verdad es que doy gracias al universo, doy gracias a Dios, doy gracias al cielo, a quien sea, por poder vivir aquí en este entorno natural tan bonito y tan en paz. La paz que se respira aquí. Y bueno, con ello no quiero decir que la opción de vivir en la ciudad sea una opción equivocada, o los que viven en la ciudad son unos pobres infelices, ni mucho menos. Vivir en el campo, vivir en contacto con la naturaleza puede ser una opción tan válida como vivir en la ciudad. Ante todo, en el día de hoy os voy a dar unas claves para ser feliz, para vivir una vida más plena. No son consejos de autoayuda, ni mucho menos. Simplemente compartir con vosotros una reflexión sobre lo que significa la felicidad, ser feliz. Y lo que os decía, que el hecho de vivir en el campo no te garantiza que vayas a convertirte en una persona en paz, integrada, con plena felicidad, un trascendido o un iluminado o cualquier otra cosa, ni mucho menos. De hecho, hay personas que viven, han vivido toda su vida. Yo llevo aquí unos años viviendo en el campo, aunque nací en el campo, estuve muchos años viviendo en ciudad y ahora he regresado. He regresado al lado de mi madre, la naturaleza me refiero. Porque la naturaleza, aparte de ser madre, también es una maestra, también te puede enseñar. Todo depende de la actitud con la cual eh, interactúes con ella. Entonces, lo que decía, que el hecho de vivir aquí no te garantiza ser feliz. También puedes ser feliz, plenamente feliz, viviendo en un piso, en un apartamento. Obviamente que estas circunstancias de silencio, de contacto con la naturaleza, de aire fresco, del sol que te da en el cuerpo, todo esto ayuda a que si eres una persona, digamos, con una predisposición o que te atrae la naturaleza, pues obviamente esto te va a ayudar mucho más. Pero eh, yo también veo que hay personas que han nacido aquí, llevan aquí toda su vida y la verdad es que siguen con esos conflictos de toda la vida y no son capaces ni ser conscientes ni son conscientes de disfrutar lo que tienen en su mano, que es una vida totalmente natural. Están con sus luchas, con sus problemas, con sus conflictos, con sus peleas, exactamente igual que pueden estar en la ciudad o en cualquier otro lugar. Os voy a dar unas claves para tomar la vida con más felicidad, o saber por lo menos vislumbrar qué significa ser feliz o qué significa la felicidad, ¿no?
¿Acaso la felicidad o ser feliz implica el no tener problemas, el estar eh, en ausencia total de problemas? No, para nada. Los problemas siempre van a existir en tu vida, estés donde estés y en el estado interno que estés. Tú puedes estar en paz, puedes ser plenamente feliz y tener problemas, como cualquier ser humano en el mundo. Los problemas son situaciones, son retos que hay que, de alguna manera, eh, resolver o abordarlos o reconocerlos o ver si son problemas reales o son problemas mentales. Bueno, todo eso ya forma parte de la inteligencia que cada cual pueda desarrollar en su vida. Aquí veis a mi perra también interactuando, espero que no me moleste mucho. Y como decía, ser feliz no implica tener ausencia de problemas, más bien es comprender esos problemas. Digamos que ser feliz a veces también se asocia a gozar de los placeres de la vida. Digamos que una persona que es capaz o tiene esa capacidad, ¿no?, por llamarlo de una manera, de disfrutar de la vida, disfrutar de los placeres, salir, divertirse, eh, fumar un buen cigarro, un buen puro, o beberse un par de copas o un par de cervezas, o todo eso produce como una especie de placer, ¿no? Y en ese momento, pues puedes decir, qué bella es la vida, qué feliz me encuentro. Pero los placeres siempre, siempre son efímeros. Los placeres son temporales. Porque los placeres realmente, ¿qué son los placeres? ¿Qué es ese estímulo psicológico que te produce placer? Es ni más ni menos que un estímulo, una sensación que tú buscas en determinada faceta para evadirte del dolor que te causa tal o cual situación o tal o cual problema. Es cierto que muchas personas escapan de los problemas y se refugian en los placeres. Pero los placeres, detrás de un placer, detrás del placer, siempre está el dolor, porque digamos que el placer nace del dolor. Digamos que es la solución que le damos en ese momento de dolor, buscamos la solución evadiéndonos hacia un placer determinado, que puede ser bebida, puede ser sexo, puede ser no sé, un viaje. No digo que sea malo, no digo que los placeres sean negativos o sean malos, pero lo que sí digo es que refugiarse en los placeres es evadirse, es escapar de una realidad que nos produce dolor, en lugar de enfrentar esa realidad o ese problema, enfrentarlo, abordarlo, estudiarlo, ver qué es lo que nos ata a esa situación, qué es lo que nos duele de esa situación, investigar, trabajar internamente y disipar el problema, porque el problema siempre es mental.
el problema es siempre el dolor que nos produce ese problema. El problema siempre es un dolor psicológico, un dolor emocional. Sin embargo, la felicidad, cuando hay felicidad, en realidad hay paz interior. No hay felicidad porque estemos gozando de forma temporal de cualquier placer. Eso es placer. La felicidad es otra cosa y solamente la experimentarás, solamente sabrás lo que es la felicidad cuando la experimentes. Y repito, no significa ausencia de problemas. La felicidad es atemporal. Así como el placer es temporal, el placer tiene una fecha de caducidad, tiene una duración determinada y después volvemos a la realidad y de nuevo sufrimos esa realidad quizá aumentada todavía más. Mientras que la felicidad es atemporal. Digamos que no se maneja en el tiempo. Y sí, es perpetua. Una vez aprendas a ser feliz, una vez aprendas a vivir, vives en un estado de felicidad continua, de comprensión continua, a pesar de los problemas. Porque la felicidad es una actitud ante la vida. La felicidad es, digamos que, cuando existe esa ausencia de conflicto, cuando no hay conflicto, cuando existe una paz interior. Y para llegar a esta paz interior, obviamente necesitas sumergirte sin identificarte en tus conflictos, conocer tus conflictos, bucear en tus conflictos, no buscar soluciones superficiales que son, volvemos al placer, o escapar de alguna forma, incluso físicamente. El suicidio es una manera de escapar. Y hay muchas maneras de suicidarse, ¿no? Bueno, yo creo que esta sería una reflexión de esta tarde. Espero que les haya ayudado. Gracias.